El trabajo tenían que analizar esta base de datos, ¿cierto? Donde tenían 15 sujetos y tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Todas estas eran cuantitativas y estas eran, digamos, cualitativas, ¿cierto? Entre 0 y 1, 0 era no y 1 era sí. Ustedes tenían que analizar esta base de datos, ¿cierto? Perdón, estas salidas de Stata, donde tenían que realizar y escribir sus respuestas en esta hoja donde se presentaban los datos descriptivos, los bivariados y los multivariados. Nosotros teníamos todas estas que decían sum, eran básicamente el resumen de las variables desde un punto de vista descriptivo, ¿cierto? Y lo único que teníamos que ver y que visualizar, por ejemplo, en la variable de peso del recién nacido, eran 15 sujetos donde la media era de 3.370 gramos, con una desviación estándar de 1,111 gramos y una media de 3,378 gramos. Si nosotros evaluábamos y comparábamos tanto la media como la mediana eran bastante similares, por lo tanto podíamos estar ante una distribución normal de esta variable, ¿cierto? En forma de campana, y en realidad eso era lo que teníamos que analizar, moviéndonos desde 1.300 kilos hasta 5.400 kilos. Luego teníamos la talla, donde nuevamente teníamos que evaluar la media, que era 43,7 centímetros, con 7,29 de desviación estándar y 48 de media, moviéndose entre 30 y 52 centímetros. Si nos fijamos acá, teníamos la diferencia entre la mediana y la media de 5 centímetros, considerando que 5 centímetros para un recién nacido es bastante. Por lo tanto, teníamos acá que la talla del recién nacido distribuía de una manera más bien asimétrica, donde quizás habían algunos sujetos que medían bastante poco y por eso que este promedio se estaba desviando hacia más bien hacia la izquierda, y claro, porque teníamos niños que nacieron muy chiquititos. Y esto se condice también con la distribución de la edad gestacional, o sea, teníamos sujetos que nacieron con 26 semanas de edad gestacional, y eso, al ser bastante pequeño, que es lo que teníamos, era un prematuro, por lo tanto eso nos iba a tirar todo el promedio hacia la izquierda. Y teníamos sujetos que nacieron a las 42 semanas. Si nosotros nos fijábamos en la media y en la mediana, también eran bastante diferentes, pero casi con una semana de diferencia, lo que es también bastante. ¿Por qué? Porque sabemos que las semanas de edad gestacional, una puede marcar la diferencia entre nacer prematuro o no, y teníamos que también pudiese ser bastante asimétrica, teniendo niñitos que nacieron bastante antes. ¿Por qué? Porque lo vemos aquí, ¿cierto? Luego, al peso de los 2 meses, teníamos que la media era de 4.680 gramos y luego la mediana de 4.398 gramos y una desviación estándar de casi 1 kilo. Y además, si nosotros evaluamos también el rango de 3.000, son casi 3 kilos de diferencia, un poquito más, ¿cierto? 3 kilos 500 más o menos. Em, y nosotros teníamos que evaluar la simetría o la asimetría y pudiésemos decir que era bastante simétrico esta distribución, ¿sí? 300 gramos con una diferencia de 3 kilos, la verdad es que pareciera ser bastante poca esa diferencia, así que estaríamos ante una distribución simétrica. Si evaluamos las variables que son categóricas, teníamos la lactancia materna exclusiva y el apego, ¿cierto? Donde la lactancia materna exclusiva 0 era que significaba que no tuvo lactancia y 1 que sí. Apego 0 era que no tuvo apego y 1 sí que tuvo apego. Y la verdad es que ambas variables distribuían de manera similar, donde un 46% de los sujetos no tuvieron lactancia materna, no tuvieron apego, y un 53% de los sujetos sí tuvo lactancia materna y sí tuvo apego. Este summarize del peso a los 2 meses hace la diferencia entre la lactancia materna exclusiva, que quienes no la tuvieron, y quienes sí tuvieron lactancia materna exclusiva. Y lo único que podríamos hacer es ver una comparación entre estos dos grupos, entre los que sí recibieron y los que no recibieron lactancia materna. Y vemos que los que no recibieron lactancia materna tienen una media de 4.200 gramos de peso, en comparación con quienes sí la tuvieron. Fíjense que las que la tuvieron presentaron 5 kilos, o sea, los que no tuvieron lactancia materna a los 2 meses pesan bastante menos que
los que sí la tuvieron. Sin embargo, acá nosotros estamos solamente describiendo, por lo tanto no podríamos nosotros realizar alguna inferencia y decir efectivamente que los que tuvieron lactancia materna pesaron menos. ¿Por qué? Porque en realidad es bastante descriptivo. Lo mismo ocurre con el apego. O sea, tenemos sujetos que no recibieron apego y quienes sí recibieron el apego. Y si nos fijamos acá sucede lo contrario con la lactancia materna. Tenemos que los sujetos que no recibieron apego pesaron más que en comparación a los que sí recibieron el apego, más o menos 300 kilos más en promedio. Ahora, insisto, esto es netamente descriptivo. Si nosotros quisiéramos evaluar desde un punto de vista inferencial, nos vamos a los análisis que son bivariados y en este caso tenemos los famosos t-test, ¿cierto? Y que en los t-test ya sabemos que lo que hacen es comparar medias, ¿cierto?, entre dos grupos. Y si nosotros nos fijamos, el primer t-test compara la media del peso a los 2 meses según si recibió lactancia materna exclusiva o no. Y vemos que los sujetos que no recibieron lactancia materna exclusiva, bueno, tenemos la misma descripción que vimos antes de 4.200 gramos, y luego en los que sí tuvieron 5.000 gramos, ¿cierto? Y si nosotros quisiéramos ver ahora si es que esa diferencia se debe al azar o realmente los sujetos que no recibieron lactancia materna pesan mucho menos que los que sí recibieron, tendríamos que ir a ver nuestros famosos p-values, ¿cierto? Y si nosotros nos vamos a esta de 2 colas, tenemos que en realidad esa diferencia de medias que nosotros estamos viendo entre los dos grupos no es estadísticamente significativa, dado el p-value mayor a 0,05, y por lo tanto decimos que en realidad esta diferencia podría estar debida al azar y podría ser porque tenemos un número de tamaño muy chiquitito, de un tamaño de muestra muy chiquitito. Y si nosotros evaluamos qué es lo que sucede con este peso según quienes tuvieron apego y quienes no, bueno, nuevamente vemos la media, ¿cierto? Donde tenemos que los sujetos que no recibieron apego pesan 300 gramos más que los que sí tuvieron apego. Ahora, si yo quisiera ver si esta diferencia es significativa o no, bueno, me voy a ver el p-value y la verdad es que tampoco aparece como una variable significativa, como una diferencia significativa, por lo tanto podríamos decir que esta diferencia de media de peso entre los dos grupos podría deberse al azar. Si seguimos analizando los análisis bivariados, tenemos también las correlaciones de Pearson y que básicamente tenemos una correlación de Pearson que evalúa el peso del recién nacido y la edad gestacional, el peso del recién nacido y la talla, el peso del recién nacido y el peso a los 2 meses. Y en las tres vemos que existe una correlación entre las variables, sí, existe una correlación positiva y existe una correlación positiva fuerte. ¿Por qué? Porque si se fijan, los coeficientes de Pearson son bastante elevados, muy cercanos a 1, por lo tanto eso indicaría una correlación perfecta. Y si nos vamos a ver si es que esta correlación es significativa o es por azar, bueno, si nos fijamos en el p-value que aparece abajito de cada coeficiente, tenemos que es de 0.000, básicamente es mucho menor a 0,05, por lo tanto, estas correlaciones entre las variables evaluadas son positivas, fuertes y son estadísticamente significativas. No damos cabida a que el azar haya jugado algún juego aquí, digamos, ¿sí? Y finalmente, si nosotros evaluamos el análisis multivariado, donde incluimos una variable dependiente, que sería el peso, y 4 variables independientes, que sería el apego, la lactancia, el peso y la edad gestacional, lo único que a nosotros nos interesa y vamos a ver que en realidad solamente de este modelo, solo 2 variables independientes son significativas en el modelo, es decir, son significativas para explicar el peso a los 2 meses. ¿Cuáles son esas? La lactancia materna exclusiva y el peso del recién nacido. ¿Y qué quiere decir y cómo lo evaluamos? Bueno, que en realidad los sujetos que tuvieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, a los 2 meses pesan en promedio 600 gramos más que los que no tuvieron lactancia materna. Y eso significativamente hablando. ¿Entre cuánto más o menos se van a mover? Bueno, entre 252 gramos y casi un poquito más de 1 kilo se mueven los sujetos. Por lo tanto, el tener lactancia materna exclusiva, fíjense que predice el que tú a los 2 meses vas a pesar más que en comparación a los que no tienen esa lactancia materna exclusiva. Y en relación al peso, bueno, es decir, fíjense este coeficiente. Si tú pesas más al nacer, también vas a pesar más a los 2 meses, ¿sí? Que es una cosa biológicamente plausible. Tendría sentido.
¿Cuánto más? Bueno, si tú pesas 1 gramo más al nacer, a los 2 meses pasa a pesar 0,91 gramos más. ¿Sí? Esto es estadísticamente significativo y también moviéndose entre 0,44 y 1,39 gramos más. Eso era todo el análisis que se tenía que hacer. Si ustedes presentaban solamente un copiar y pegar datos de aquí, números, a estas respuestas del Excel que se les dio, la verdad es que eso no tenía sentido porque ustedes tenían que presentarlo de una manera formal, de una manera escrita, que si otra persona lo leyera tenía que quedar súper claro. ¿Sí? Por lo tanto, ojo con eso, ojo con las interpretaciones, ojo con confundir o no confundir los análisis univariados, bivariados y multivariados.